Creo que ya estamos al aire, ¿no, diputado Temístocles? Pido tiene problemas de momento, señal. solamente al diputado se le desconectó la red. Pediría un momento de paciencia. Gracias. Pido una disculpa, tenemos algunos problemas con la conexión de internet de aquí de la red del Congreso. Por lo tanto, nuevamente doy inicio, dando la bienvenida a medios de comunicación, diputadas, diputados, invitados especiales, así como al ciudadano, doctor José Alfonso Bouzas Ortiz, quien viene a presentar ante las y los diputados integrantes de esta Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, primera legislatura, sus razones y consideraciones por las que busca la reelección como consejero honorario de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Este Congreso ha desarrollado durante la primera legislatura 11 entrevistas para el desahogo de la solicitud de 2 consejeras y consejeros para su reelección y de 9 entrevistas para la primera gestión de 3 consejeros y consejeras nuevos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En este sentido y con fundamento en el artículo 20, fracciones primera, segunda, tercera y cuarta de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos, se desarrolla esta sesión a fin de que el ciudadano Bouzas Ortiz tome el uso de la voz para refrendar su compromiso, así como exponer las razones y consideraciones para solicitar el proceso de reelección para el cargo de consejero honorario de la Comisión Autónoma. Por lo anterior, me permito solicitar atentamente a la diputada Isabela Rosales, que fungirá en esta sesión como secretaria de esta comisión, de lectura a la lista de asistencia. Buenos días a todas y a todos. Por instrucciones de la presidencia, se procede a pasar lista de asistencia. Diputado Temístocles Villanueva Ramos. Temístocles Villanueva, presente. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Buenos días, presente. Diputada Margarita Saldaña Hernández. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Janet Guerrero, presente. Buenos días. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez. Diputada Leticia Estrada Hernández. Diputada María Guadalupe Aguilar Solache. Diputado José Martín Padilla Sánchez. Martín Padilla, presente. Diputada Ana Cristina Hernández Trejo.
La de la voz, diputada Isabela Rosales Herrera, presente. Diputado presidente, tenemos una asistencia de 5 diputadas y diputados. Muchas gracias, diputada Isabela. Antes de dar inicio a la entrevista, presentaremos el formato mediante el cual se desarrollará la misma, por lo que le solicito a la diputada secretaria dar lectura al formato mencionado. Adelante, diputada. Por instrucciones de la presidencia, se procede a dar lectura al formato para el desarrollo de la entrevista que realizarán las y los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México al ciudadano José Alfonso Bouzas Ortiz. Primero, la entrevista será pública y se transmitirá en vivo en la... Diputada Isabela, perdimos su audio. ¿Me escuchan los demás compañeros? Ya ahora se sí le escucha. escuchamos. Gracias. Para versión estenográfica voy a repetir el primer punto. Primero, la entrevista será pública y se transmitirá en vivo en las plataformas del Congreso de la Ciudad de México. Segundo, la persona candidata a reelección contará con 15 minutos para exponer de forma oral a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México las razones y consideraciones por las que solicita la reelección al cargo de consejero honorario de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Tercero, al concluir la exposición, las y los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso harán uso de la voz para expresar su postura o bien realizar alguna pregunta a la persona entrevistada en un tiempo no mayor a 3 minutos, en el orden siguiente. Primero, Partido del Trabajo. Segundo, Partido Revolucionario Institucional. Tercero, Partido de la Revolución Democrática. Cuarto, Partido Acción Nacional. Y quinto, Partido Morena. Cuarto, la persona candidata tendrá hasta 5 minutos para responder los cuestionamientos que en su caso hayan realizado las y los diputados de la comisión y emitir un mensaje final. Y quinto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México agradecerá a la persona entrevistada su exposición y dará por concluida la entrevista. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Bajo este formato estaremos desarrollando la entrevista el día de hoy. Ahora se le concede el uso de la palabra hasta por 15 minutos al ciudadano José Alfonso Bouzas Ortiz para que se presente y nos exponga sus razones y consideraciones por las que busca la reelección como consejero honorario de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, honorables miembros del Congreso de la Ciudad de México. Es una atención el que me escuchen y bueno, pues por delante quisiera manifestarlo así. Reconozco el importante papel que ha jugado la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en un periodo tan complejo como el que ahora estamos pasando. Tuve la oportunidad de haber fungido con 2 de sus últimas presidentas y bueno, tengo algún grado de autoridad por la experiencia para hablar sobre lo que la Comisión de Derechos Humanos tiene como virtud, como tarea, como presente. Son muchos los temas sensibles que en la actualidad vivimos y que de una o de otra manera repercuten, ponen a trabajar, dinamizan la comisión. El tema migratorio, que en los últimos 2 lustros pues ha adquirido un papel fundamental, sobre todo por las migraciones que de Centroamérica pasan por México con un destino hacia los Estados Unidos de Norteamérica, pero que también comprometen la política nacional
el aparato de gobierno y a la propia comisión en velar porque su tránsito sea cuando menos garantizado en los aspectos básicos de cualquier ciudadano. La delincuencia, un tema que ya tenemos algunos años, quizás más de 30, que nos viene azotando terriblemente y que pareciera ser que se ha enclavado como un elemento de la realidad que no ha sido posible combatir. Y no ha sido posible combatir, bueno, pues porque la situación económica obliga a la población, sobre todo a la juvenil, a encontrar espacios en los cuales desarrollarse. Y lamentablemente, este es uno de los que con mayor facilidad y generosidad económica encuentra cabida. Crecimiento de la pobreza y de la pobreza extrema en un país en el que, bueno, históricamente somos definidos como subdesarrollados, pero pareciera ser que el subdesarrollo ya es un estigma de esencia que no existen condiciones para remontarlo. Y sí, la polarización es tal que son muy pocos los muy ricos y muchos los muy pobres, y cada vez más crece la pobreza extrema. Un sector informal de la economía desarrollado hace 30, 40 años, en el que jamás hubiéramos imaginado que iba a jugar un papel tan importante como el que en la actualidad juega. Un espacio en el que buena parte de la población económicamente activa encuentra las formas para reproducir su fuerza de trabajo. Una herencia de más de 30 años de robo, despojo, venta de los recursos del país y otros delitos que, la verdad, cada vez que uno adquiere información al respecto, más se asombra de lo que en los últimos años del liberalismo fueron capaces de realizar. Lo decía ya, una juventud que nació en un escenario de vacas flacas y que no ha vivido uno diferente. 45 años en los que me he desarrollado como académico. Perdón. En la universidad y que me mantienen vivo y no me imagino el escenario de jubilarme, de separarme de la actividad que es, digo yo, lo que me da vida. Pertenecer a la generación del 68, formada en el paradigma de que está prohibido prohibir. Ser testigo del reconocimiento de los derechos humanos desde su primera expresión y ver cómo se han proyectado en México y en el mundo como normas que se redimensionan y cada vez más se convierten en el fiel de la solución de las diferencias entre los ciudadanos y el Estado entendido como autoridad. La importancia del Consejo Honorario de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, no cabe duda que es fundamental.
Es oportuno el que seamos honorarios porque asistimos, participamos con una visión, con una entrega en la que no se ve contaminado por posibles ingresos, sino todo lo contrario. Vamos con una libertad, con una soltura que nos permite adentrarnos en los problemas, en las necesidades de reivindicar derechos humanos en una de las ciudades más grandes del mundo y que, pues, en honor a la verdad, lo que hace la comisión son muy insignificantes, numéricamente insignificantes hechos, pero cualitativamente, en mi experiencia del tiempo que he estado, me permití percatarme de que cualitativamente son importantes. Quisiera yo que el papel reivindicatorio de los derechos humanos estuviera no nada más en una comisión, sino que hubieran 10 para responder lo que esta ciudad requiere. Pero bueno, el principio, y decía yo, soy testigo desde que por primera vez se habló de derechos humanos y tengo la precisión por mi formación como jurista, y lo que eso ha representado en el cambio de el vínculo de la relación entre la ciudadanía y el aparato de gobierno. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Esta presidencia informa que las y los diputados de los diversos grupos parlamentarios que integran nuestra comisión pueden hacer uso de la palabra. Así solicito a la secretaria sirva mencionar en orden a las diputadas y diputados que harán uso de la palabra. Diputada Isabela, tiene apagado su micrófono. Hay una disculpa. Por instrucciones de la presidencia se menciona a los diputados y diputadas que harán uso de la palabra. Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, la diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Gaviño Ambriz. Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tengo entendido que no tenemos ningún representante de este partido. Por el grupo parlamentario de Acción Nacional, tampoco hay ninguna participación, y por el grupo parlamentario del Partido de Morena, el diputado Martín Padilla y la de La Voz. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Gracias, diputada. Aclaro que la diputada Margarita Saldaña me hizo llegar sus preguntas en el momento en el que sea procedente. Yo daré lectura de ellas. A continuación, concedemos entonces el uso de la palabra hasta por 3 minutos a la diputada Janet Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hacer preguntas o comentarios. Adelante, diputada. Muchas gracias, diputado presidente. Muy buenos días, doctor José Alfonso. Sea usted bienvenido a esta comisión. Y bueno, pues sin duda este último año ha sido uno de los más complicados, ya que la COVID ha puesto en jaque no solo a las economías del mundo, sino que ha dejado a su paso grandes afectaciones que reflejan desafíos de gran magnitud a corto, mediano y largo plazo. Derechos como la salud, el trabajo, la educación, la seguridad y hasta el esparcimiento se han visto afectados, lo que ha provocado rezago en el acceso a otros derechos y una incertidumbre de regresar a una normalidad en la cual la desigualdad no sea la protagonista. Por ello, uno de los temas primordiales es seguir trabajando día a día para garantizar el respeto, la protección y el acceso en igualdad de condiciones a los derechos humanos de todas las personas, ya que si bien desde el legislativo hemos para fortalecer el contenido de nuestro marco normativo a fin de garantizar la progresividad,
y el derecho irrestricto de los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución Federal, tratados internacionales y la propia Constitución de la Ciudad de México, el camino, hoy más que nunca, pues se vislumbra muy largo. Pues ahora enfrentamos un desafío, uno probablemente más complicado, pero del que estoy segura podremos superar. Juntas y juntos, debemos seguir creando más lazos para lograr superar cada crisis sanitaria dejada a su paso. ¿Cómo? Bueno, pues trabajando a favor de los grupos que requieren una atención prioritaria, por quienes han perdido su trabajo, por las niñas y mujeres que han sido víctimas de violencia y por todas aquellas personas que día con día buscan para su familia una vida mejor. En este sentido, el Partido del Trabajo mantiene su compromiso con la sociedad y de la mano con los 3 órdenes de gobierno, así como con organismos autónomos para lograr reducir la brecha de desigualdad, garantizando que nadie se quede atrás, pues los derechos humanos vinieron para quedarse, pues para garantizar de oportunidades para todas y todos. Finalmente, quiero aprovechar mi participación para formularle 2 preguntas al doctor José Alfonso Bouzas Ortiz y conocer su postura. En el actual escenario al cual nos enfrentamos, derivado de la crisis sanitaria causada por la COVID-19, ¿qué acciones considera debe implementar a corto, mediano y largo plazo la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a fin de fortalecer las políticas públicas y acciones gubernamentales para favorecer y garantizar el respeto de los derechos humanos de todas las personas, principalmente de los grupos vulnerables de atención prioritaria y de las personas migrantes, como ya usted mencionó, pues es un fenómeno que se ha presentado con mayor énfasis en los últimos años. Como bien sabe, el proceso electoral está por dar inicio. En este sentido, me gustaría saber qué acciones impulsaría como consejero ciudadano de la Comisión de Derechos Humanos para combatir la violencia de género, qué acciones promovería para evitar la discriminación y exclusión de los grupos de atención prioritaria durante este proceso electoral. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias por sus respuestas, doctor. Gracias, diputada Janet. A continuación se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos al diputado Jorge Gaviño Ambriz por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, y saludo con mucho afecto al doctor José Alfonso Bouzas Ortiz. Desde luego, yo quiero adelantar mi simpatía y desde luego mi voto favorable para que el doctor continúe al frente de esta responsable consejería en derechos humanos, en materia de derechos humanos. Me gustaría mucho escuchar su opinión en 3 temas fundamentales que estamos viviendo. Sabemos que los derechos humanos son derechos que llaman los investigadores como un derecho de 4ª generación, precisamente porque vienen evolucionando y luego reconocidos y luego postulados por varios países y luego por las Naciones Unidas en esta generación de derechos que van evolucionando, se van fortaleciendo. Yo no tengo ninguna duda de que en el mundo entero los derechos humanos están en riesgo. Estamos viviendo situaciones muy complejas que ni los más acuiciosos visionarios tenían en mente. Se había hablado ya en muchas épocas históricas de pandemias, desde antes de Cristo, luego por el año 30 y tantos después de Cristo, y luego en el medievo, y luego en el 17, pero pensar en una pandemia de índole global como la que estamos sufriendo y todavía lo que nos espera según las noticias últimas que hemos venido revisando, en donde el famoso virus va mutando y va cambiando. Yo quisiera conocer su punto de vista sobre la legislación que nos espera desde el punto de vista laboral, doctor. Usted es un experto en esa materia y también en la materia de derechos humanos. En esta irrupción de la pandemia, ¿cuál va a ser la redefinición laboral? ¿Qué nos espera? ¿Cómo ve usted este proceso? El proceso productivo ha cambiado, está cambiando, va a cambiar todavía más. ¿Qué nos espera con la seguridad social? En esta incertidumbre de pérdida de derechos,
derecho a la salud, que ya pensábamos que estábamos avanzando de una manera importante y de pronto tenemos muchos problemas, una crisis en México y en el mundo en el tema de la salud pública. También quisiera conocer su punto de vista en la materia de derechos humanos. Habló usted de los migrantes y cómo viene también en este aspecto en México, porque para nadie es un secreto y no es un asunto que yo quisiera ponerle el cascabel al gato en ese sentido, pero no es un secreto que el cambio de política migratoria del país ha sido a 180 grados. Basta revisar a las personas que se les detiene, se les priva ilegalmente de su libertad, a personas que son migrantes, y cómo ha cambiado este aspecto. Aquí mismo en el Congreso de la Ciudad de México, tuvimos en los primeros días de Congreso, en donde unánimemente y de pie todos estábamos aportando un día de nuestro salario para recibir a los migrantes que venían de Sudamérica y de Centroamérica, para recibirlos casi con aplausos, y luego ya después todo el mundo callado cuando cambió la política migratoria del país. ¿Cuál es su punto de vista sobre ese tema y en materia de derechos humanos en ese sentido? Y luego usted tocó un tema ahorita, lo mencionó, sobre la pobreza extrema que crece cada vez más. Cada vez hay más pobres, cada vez hay menos ricos, más ricos, y pues esto quiere decir que no obstante los cambios políticos que hemos vivido, pues las cosas no van a mejorar, y no se ve que se van a mejorar pronto. Tenemos una situación de crisis de petróleo, de crisis energéticos, de crisis de inversión pública y privada. ¿Qué nos espera en ese sentido, doctor? Me gustaría mucho escuchar sus puntos de vista sobre estos temas. Y gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, diputado Jorge Gaviño. Daré lectura de las preguntas que nos ha enviado la diputada Margarita Saldaña. En su caso particular, como candidato a reelección al cargo de consejero honorario, ¿usted qué mejoraría para que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México tuviera un mejor acercamiento con la ciudadanía y las autoridades? ¿Cómo cree que están funcionando las delegaciones de la comisión en cada una de las alcaldías donde ya se han instalado? Nos preocupa además la situación sobre la violencia en contra de la mujer, la cual se ha agudizado, y por lo que además sería oportuno saber qué es lo que hace falta mejorar al interior de la comisión para visibilizar y sensibilizar a la sociedad acerca de la violencia en contra de la mujer. Finalmente, a su parecer en las próximas elecciones, ¿cómo se está coordinando la Comisión de Derechos Humanos con las autoridades electorales para hacerle frente a la violencia política contra la mujer, o en su caso, para combatirla? Por sus respuestas, muchas gracias. A continuación, concedemos el uso de la palabra hasta por 3 minutos a la diputada Isabela Rosales Herrera y enseguida al diputado Martín Padilla Sánchez, ambos del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada. Gracias, diputado presidente. Buenos días a todas y a todos. Doctor José Alfonso Bouzas Ortiz, quisiera comenzar expresándole mi reconocimiento por su gran labor como consejero. Sin duda, su experiencia y conocimiento le han permitido contribuir en favor de los derechos humanos de los que vivimos aquí en la Ciudad de México, a todas y a todos. Ante su interés por la reelección en el cargo como consejero honorario de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, yo quisiera preguntarle si hay algún asunto específico al cual usted desea o requiere darle seguimiento en la comisión. Mi segunda pregunta me ganó el diputado Gaviño, la verdad. Sin embargo, no quisiera dejar de manifestar lo que tengo preparado por si hubiera que abonar algo más a la respuesta del diputado Gaviño. Por otra parte, tomando en cuenta su amplia dedicación en temas laborales, ¿nos podría decir si con la llegada de la pandemia
por el virus SARS-CoV-2 se han manifestado retrocesos en los avances de los derechos de los trabajadores y de qué manera usted considera que se deberían afrontar. Por último, me gustaría conocer su perspectiva sobre los nuevos retos y oportunidades que enfrenta la Comisión y de qué manera usted coadyuvaría ante los mismos. De antemano, agradezco sus respuestas. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Isabela. Adelante, diputado Martín Padilla. Sí, muchas gracias, diputado presidente. Buenos días a todas y a todos mis compañeros. Le doy la bienvenida al doctor José Alfonso Bouzas a esta sesión para desahogar el proceso de reelección como persona consejera honoraria. Pues mis preguntas van a ser igual en sentido sencillas. Serían, ¿cuál considera el mayor logro en su periodo como consejero? ¿Por qué quiere volver a ser consejero? ¿Cuáles son sus motivos para este caso? ¿Y cuáles son los retos que considera que tiene pendientes como consejero? Sería cuanto a mis preguntas, diputado presidente. Gracias, diputado Martín Padilla. Gracias, diputadas y diputados, por sus intervenciones. Continuando con el formato de la entrevista, se le concede el uso de la palabra al ciudadano José Alfonso Bouzas Ortiz. El formato marca que hasta por 5 minutos, sin embargo, sabemos que han sido amplias las preguntas realizadas por las y los diputados. Le pedimos únicamente responder específicamente a lo que han señalado los legisladores y, por supuesto, emitir un mensaje final. Muchas gracias. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, la universidad, 45 años de docente, me ha enseñado a veces a decir docente, cosa que nos cuesta mucho trabajo y sobre todo, casi como de principio, no reflexionamos sobre esta que es una posibilidad siempre en el escenario. ¿Qué acciones ante el momento actual COVID? Bueno, yo diría que todos estamos viviendo el fenómeno de nuestra existencia, el más importante fenómeno de nuestra existencia. No vivimos Primera o Segunda Guerra Mundial, pero esto es de un tenor de tales características y yo creo que la Comisión de Derechos Humanos, las comisiones y las delegaciones que de una u otra manera se preocupan por los derechos humanos están en un escenario inmensamente conflictivo. Las repercusiones son de todo tipo. La vulneración de derechos humanos por voluntad o por omisión es permanente y creo yo que la existencia misma de la comisión ya es un buen principio. Creo yo que el proceso electoral que vamos a vivir dentro de un mes y medio, tiene particularidades significativas. En muchos casos son personajes y se desdibujan los partidos. Esto para mí, se ha venido convirtiendo en un hecho desagradable, digamos ejemplificable en el fenómeno de los chapulines, que, para qué decirlo, deslegitiman los procesos electorales que vivimos. Y creo yo que no va a ser diferente. Estamos, claro, en una situación en la que, con las razones, por las justificaciones que se nos crean las más convenientes, tenemos un presidente
que tiene un significativo consenso, un importante número de personas que se pronuncian nada más por estar esa figura al frente. Pero esto también puede convertirse en un elemento en contra, insisto, sobre todo porque el perfil de los candidatos en muchos casos está manchado por delitos sexuales, por delitos de narcotráfico. Bueno, en este país ahora sí que hay de todo a todos los niveles y pareciera ser que nada nos asusta o nos lleva a la reflexión. Eso es un aspecto negativo que a todos los partidos, absolutamente a todos los partidos, debiera poner a pensar, ¿sí? Que el ser político, el ser representante, no es una profesión. Y brincar evidencia que se piensa que se está ante una profesión. Primero la muerte y la renuncia. La pobreza extrema, sí, es una verdadera realidad en la actualidad, y la migración de Centroamérica viene, queramos o no, a aumentarla. Ahí, creo yo, son de los espacios en donde la Comisión más trabajo con modestos recursos puede hacer, simplemente para proteger la vida, el cuerpo, las elementales necesidades de las personas que están colocadas en estos escenarios. Casi el que la Comisión de Derechos Humanos diga en tal lugar hay un asentamiento de tantas personas que necesitan auxilio, obliga al aparato a moverse. Y eso ya es un buen principio. ¿Qué mejoraría? Yo creo que la Comisión de Derechos Humanos puede ser mejorada por todos lados. Incluso daba el dato de que me parece surrealista el que sea una Comisión de Derechos Humanos para una población de alrededor de 20 millones de habitantes, y eso sin considerar las, los espacios geográficos que conforman el contorno económico de la Ciudad de México. Obviamente no hay ni comisión ni delegaciones de comisión con capacidad para responder esto. Yo creo que una buena ayuda sería incrementar su personal. Yo he visto trabajar el personal de la Comisión de Derechos Humanos y verdaderamente me doy cuenta que son en su mayoría chicos con mucha voluntad, y que en muchas ocasiones, gracias a su desprendimiento en la conducta, a su buena voluntad, hacen más que lo que el aparato les pueda permitir. Ahí es donde yo creo que la Comisión necesita esfuerzos, tiene que crecer para poder vigilar de mejor manera esta mega metrópoli. Ya hablé de la cuestión del proceso electoral, por tanto no repito. Necesidades de algo específico, ya lo mencioné, tiene que crecer en personal. Actualmente son pocos y con muchas actividades, con pocos apoyos de infraestructura. Y por último, tocaré el tema de los derechos laborales, lo que hice desde la comisión y en la perspectiva que veo. Bueno, estando en la comisión
y eso por haber coincidido la reforma 2017 a la Constitución 2019 a la Ley Federal del Trabajo. En ese tránsito de la reforma constitucional y esperar la reforma en la Ley Federal del Trabajo, nos inquietó porque no se daba y no se daba, y llegamos incluso a pensar que no iba a haber reforma reglamentaria. Algunos estudiosos como yo del tema laboral, algunos líderes sindicales, algunos trabajadores, algunas ONGs, coincidimos a través de estos medios modernos, el chat, en formar un observatorio ciudadano de la reforma laboral. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de estarle diciendo día con día al aparato de gobierno, aquí estamos atentos, vigilantes de que sí tengamos reforma laboral. Y ese observatorio prendió gracias a la infraestructura, al espacio que la Comisión de Derechos Humanos nos dio. Ahí hubo una empatía natural. La comisión y particularmente su presidenta veía con buenos ojos el trabajo del observatorio y el observatorio se sentía como pececito en el agua cuando sesionábamos en la comisión. Se nos vino la pandemia, sigue funcionando el observatorio y ese observatorio creo yo que nos ha permitido, digamos, presionar para que esta reforma laboral, que es de largo plazo, no es para obtenerla en 1 año o 2 años. Creo yo que después de 30 años de neoliberalismo van a pasar cuando menos 20 para que recuperemos los desastres que causó el neoliberalismo. ¿Qué es lo que veo como derecho laboral del futuro, como sindicatos del futuro, como conflictos laborales del futuro? Bueno, lo he dicho muchas veces en conferencias, en mis clases. O el derecho laboral o los sindicatos o las demandas de los trabajadores se internacionalizan o el derecho laboral pasará a ser un mero derecho de industria o de empresa. Es decir, los trabajadores serán borrados del escenario y ese peligro es real sobre todo porque numéricamente cada vez crece más la población económicamente activa. Los espacios de empleo, no digo que se reduzcan, sino que se especializan. La misma pandemia nos vino a confrontar con las nuevas formas de trabajo, el teletrabajo, el trabajo a domicilio. Me niego a usar los anglicismos como home office, como outsourcing, y me niego porque creo que nuestro español habla mucho más claramente del fenómeno. Bueno, insisto, este escenario, si tiene perspectivas de futuro, y hombre, pues si alguien cree en el trabajo, pues yo creo que me cuento dentro de los que creemos en el trabajo, o cuando menos me he dedicado 45 años a hacer eso, por lo tanto, ya no tengo oportunidad para decir me dediqué a algo que no tiene importancia. Claro que tiene importancia e insisto, su futuro es internacional. Las organizaciones sindicales tendrán que internacionalizarse y el TEMEC es una evidencia de esto. Y las luchas de los trabajadores, las demandas de los trabajadores también tendrán que internacionalizarse. Y en este proceso de internacionalización, yo podría
referir varias experiencias que tuve en la comisión, en las que precisamente a través de la Comisión de Derechos Humanos, a través de la persona encargada de los derechos laborales, hicimos muchas acciones de coincidencia con trabajadores, sindicatos norteamericanos y canadienses. Curiosamente, y para concluir, señalaría que pues en más de 20 años que tengo de vincularme con organizaciones, con estudiosos del trabajo de Canadá y de Estados Unidos, en los dos países hay una coincidencia, había una coincidencia, estoy hablando hace 10 años quizás, en que México era el país que tenía la mejor normatividad del trabajo y la peor realidad del trabajo. La reforma 17-19 nos agarró a mitad de camino. Si hubiera yo sabido o previsto cuáles iban a ser los saldos de las elecciones de hace 3 años, a lo mejor nos despachamos con la cuchara grande y pedimos más de lo que se pidió. Avanzamos, creo yo, de manera muy importante. Yo diría que la reforma laboral es el primer paso de muchos pasos que se tienen que dar. Ahora tiene el Congreso de la Unión el importante tema de la subcontratación, que parece ser ya nos están amenazando con que lo avientan para agosto, septiembre. Creo yo que sería un error, pero bueno, pues los tiempos políticos son los que están definiendo cosas. Está también el tema de la supresión del apartado B del artículo 123 y curiosamente la Corte se está reuniendo para definir un criterio precisamente de búsqueda de excepciones en vez de trabajar por reglas sencillas, únicas, generales y particularidades especiales en función al tipo de trabajo. Por supuesto que el teletrabajo, el trabajo a domicilio, nos traerán nuevos escenarios. Ya no podemos pensar como en 1917 en jornada, salario y estabilidad tal y como se acuñaban. El tema de hoy nos diluye estas variables y nos hace pensarlas con una actualidad diferente a la que tenemos que dar respuesta. No nos podemos dar el lujo de decir, por ejemplo, en el teletrabajo no importa o no está presente la jornada, las condiciones de trabajo, la higiene. No, simplemente es una nueva forma en la que tenemos que verlo y que nada, absolutamente nada tiene que ver con la de 1917, con la de 1935, con la de 1970. De 1970 para acá se nos viene un proceso de transformaciones, consecuencias de la presencia de la tecnología que dan para largo. Y a mí, que yo soy de las generaciones que ya vamos de salida, me da la oportunidad, por ejemplo, a través de la comisión, de rejuvenecer, de sentirme activo, de sentirme participativo de cambios que seguramente ya no me van a tocar ver que culminen, pero que estoy dispuesto a seguir bailando mientras que el son siga tocando. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Bouzas. Quisiera preguntarle a los diputados, a las diputadas, si quisieran realizar alguna intervención, algún comentario antes de concluir. Muy bien.
Para dar continuidad a este asunto, en los próximos días estaremos continuando el desahogo del proceso de reelección, para lo cual estaremos en estrecha comunicación con usted, doctor Bouzas. Sin más asuntos que tratar, siendo las 11:08 del día 10 de febrero de 2021, damos por concluida la entrevista para desahogar el proceso de reelección de una persona consejera honoraria de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia y apoyo. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias, presidente. Gracias, doctor. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Buenos Hasta días. luego. Gracias a Buenas Gracias a tardes. todas y todos. Gracias, doctor.